Mientras escuchábamos la meditación de la palabra, consideraba en mi corazón que bien podríamos concluir con la cena del Señor en estos momentos y en un sentido, las enseñanzas que se encuentran en el pasaje que hoy me dispongo a compartir ya fueron cubiertas este día. El pastor Héctor nos habló acerca de la oración en la mañana y en la meditación nos habló acerca de la necesidad de considerar, de alguna manera, hermanos, que estamos en una Babilonia, estamos en un mundo caído, en donde nos encontramos de paso. Y estas, de manera general, digámoslo así, son las verdades que se encuentran contenidas en el texto del día de hoy, hermanos. Y es que en primer lugar, quisiera comenzar abordando nuestro pasaje, haciendo alusión a la dificultad que representa para nosotros los cristianos a menudo el orar. El orar es algo difícil, ciertamente. Es algo que implica trabajo, que implica esfuerzo. Es algo en lo que a menudo flaqueamos, fallamos. Es algo en lo que constantemente dejamos de insistir. O cuando insistimos, no lo hacemos de la forma apropiada. Muchas razones pueden venir a nuestra mente del por qué es que esto es lo que ocurre en nuestra vida, aun cuando hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. En ocasiones, esta dificultad ocurre a causa de nuestra debilidad física. Tenemos un cuerpo que no ha sido glorificado. ¿Cuántos de nosotros se identifican quizá con el hecho de postrarse, ponerse a orar y de pronto se descubren a sí mismos dormitando o completamente dormidos? En otras ocasiones, esta dificultad obedece también a una falta de disciplina, de diligencia personal. Otras veces ocurre debido a que somos indiferentes a las muchas necesidades que nos rodean, hermanos, a las muchas circunstancias que se encuentran cerca de nosotros, pero que nosotros al vivir de una manera egocéntrica somos ajenos a ellas. Otras de las veces no oramos por un falso sentido de independencia. Muchas de las veces nos creemos autosuficientes, implícitamente hablando. Quizás si nos preguntasen, negaríamos esa afirmación. Pero lo cierto es que en la práctica, en el día a día, manifestamos una cierta independencia de Dios. Y a causa de este falso sentido de independencia dejamos de orar. Otras veces simplemente es a causa de una impía rebelión. La palabra de Dios nos ordena por todas partes orar. El Señor nos manda a orar. Cristo nos mandó a orar una y otra vez a través de los evangelios y sin embargo nosotros, aun cuando leemos eso, a menudo lo omitimos, lo pasamos por alto. Otras veces, ciertamente, es a causa del desaliento que puede apoderarse de nuestros corazones. Un desaliento por una aparente falta de respuesta de parte de Dios. Y podríamos seguir enumerando más y más razones del por qué constantemente fallamos en la oración. A la luz de este texto que hoy tenemos delante, hermanos, algo es seguro. Nuestro Señor Jesucristo nos conoce. Nos conoce muy bien. Jesús, nuestro Salvador, es uno que oró. Oró y oró y oró. La Biblia nos revela eso. El pastor Héctor en la lección introductoria al Padre Nuestro la semana pasada nos hablaba acerca de la realidad de nuestro Señor Jesucristo orando. Él oró y Él ora aún. En su ministerio sumo sacerdotal, Él intercede por su pueblo, intercede por su iglesia. Él lo hace delante de su Padre. Y en el pasaje que hoy tenemos aquí, capítulo 18, versículos 1 al 8, nuestro Señor Jesucristo nos ofrece una bella parábola que aborda el tema de la oración.
que habla acerca de la importancia y necesidad de que nosotros, su pueblo, oremos constantemente. En este texto que tenemos delante de nosotros, podríamos decir que si escarbáramos encontraríamos una gran cantidad de joyas, una gran cantidad de verdades que se encuentran aquí expresadas de una manera sumamente preciosa. Este pasaje de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, nos revela mucho del carácter de nuestro Dios. A través de esta parábola, Jesucristo, nuestro Salvador, nos muestra que el Dios al que adoramos es un Dios justo, que tarde o temprano ha de hacer todo lo que es correcto, manifestar lo que es correcto ante toda la humanidad. Nos revela también que nuestro Dios es un Dios amoroso, al darnos acceso a nosotros, pecadores débiles e indignos, ante su trono de gracia para acercarnos en oración. Nos revela también que es un Dios sabio, que responde en su tiempo, en su momento, que ha de obrar en el perfecto instante que Él ha determinado que obraría. Ni un minuto, ni un segundo más, ni un minuto o segundo menos. Él siempre obra de manera precisa. Esta clase de verdades se encuentran reveladas en este precioso texto, en esta preciosa parábola. Otra preciosa doctrina que podemos encontrar aquí, en la que podríamos ocuparnos, pasar un tiempo en ella, es en la maravillosa doctrina de la elección. Jesús, al aplicar esta parábola, habla de sus escogidos. Una doctrina que se encuentra también por toda la Escritura. Una doctrina que no hay cristiano que se atreva a negar, solo que la entendemos de formas distintas. Podríamos también ocuparnos de escudriñar esta verdad. Pero hoy quiero enfocarme en lo que para mí, desde mi perspectiva, es el aspecto central de este texto, hermanos. Esta parábola fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos la necesidad, valga la redundancia, de perseverar e insistir en la oración. Pero quiero ser ahora aún más todavía preciso, porque aunque ciertamente a través de este texto podemos encontrar principios generales para nuestra vida de oración, después de haberlo leído y meditado el pasaje a la luz del contexto que incluso leímos con ese propósito, tomando desde el capítulo 17, versículo 20, yo creo que nuestro Señor Jesucristo no está abordando principios generales para la oración en general, pero está hablando de una oración en particular. Y es que en el contexto, hermanos, Jesús está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Él está hablando acerca de su regreso. Él aún no ha partido allí. Él sigue habitando entre los hombres. Él sigue habitando entre su pueblo. Él sigue ministrando a los suyos. Él sigue llamando a los pecadores a venir en arrepentimiento y fe, a recibir el reino de Dios. Pero recordemos que en el contexto, en el Evangelio de Lucas, Jesucristo se dirige rumbo a su crucifixión. Él sabe que tiene que morir, sabe que va a morir, pero también sabe que resucitará y un buen día más adelante regresaría con todo poder y gloria. Y esa es la doctrina que ha estado abordando. En el contexto se está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre y el periodo de tiempo que ocurriría antes de este gran acontecimiento. En el sermón anterior, hermanos, en el que hablamos del capítulo 17, versículos 20 al 37, dijimos que dos aspectos caracterizarían este periodo de tiempo. Dos aspectos en particular. Según el versículo 25 del capítulo 17, en primer lugar, los cristianos debemos de esperar padecimientos y aflicción. Y según los versículos 26 al 30, los cristianos debemos de entender que enfrentaremos un secularismo que se extiende cada vez más y más en el ámbito de este mundo caído y aún peligrosamente en las iglesias esparcidas por doquier. Por lo tanto, esto significa que en este periodo de tiempo los creyentes tenemos que entender que enfrentaremos persecución
por un lado y rechazo por otro lado. ¿Qué debemos de hacer en medio de este tiempo? De este famoso ya, pero todavía no. ¿Qué es lo que Cristo espera que sus discípulos, sus escogidos, su pueblo, su iglesia se aplique diligentemente en hacer? Orar. Orar siempre, dice el versículo 1, y no desmayar. Ese es el llamado que Cristo está haciéndonos a través de este texto. Que ante la expectativa de su regreso y la realidad de las circunstancias que enfrentaremos antes de ese regreso, tenemos que perseverar en oración sin desmayar. La vida cristiana, amados hermanos, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Es un llamado a que perseveremos, seamos constantes. El apóstol Pablo entendió esto y exhortó constantemente en sus cartas a los creyentes a que no desmayasen, a que perseverasen en todo cuanto eran llamados a hacer. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo enfatizó la necesidad de que como creyentes no desmayemos, que perseveremos, que no nos desalentemos, que no nos desanimemos, que busquemos el rostro de Dios en oración. En la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, dice el apóstol Pablo, si no desmayamos. Esta es una exhortación para nosotros, hermanos. Es un llamado a cada uno de nosotros. Lo interesante es que a través de esta exhortación que nuestro Señor Jesucristo hace, al concluir su aplicación, hace una pregunta sumamente penetrante, hermanos. Tras haber hablado y exhortado a sus discípulos para que perseveremos, Él concluye diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando yo regrese, ¿hallaré fe en esta tierra? Y aunque esta es la aplicación de todo mi sermón, consideré importante afirmar desde el principio el punto con el que concluiremos. Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará a su iglesia fiel? ¿Haciendo lo que le fue llamado a hacer? ¿Perseverando con su mirada puesta en la eternidad? ¿O acaso estará completamente asimilada en cuanto a su forma de pensar y conducirse al mundo, a la Babilonia de la que se nos hablaba en la meditación? Amados hermanos, dos preguntas surgieron en mi corazón a raíz de todo esto y que espero que ustedes puedan contestar en su corazón. La primera pregunta que creo que el Señor Jesucristo implica a través de este pasaje es: ¿estás tú perseverando en la oración? ¿Estás tú insistiendo en la oración? Pero no solo eso, ¿estás tú orando por las cosas que deberías orar? Porque eso es algo que vamos a meditar en un momento más. No se trata solamente de perseverar en oración, sino perseverar en la oración correcta. Porque la oración correcta manifestará un corazón que entiende cuál es su propósito y su llamado de este lado de la eternidad. Y en ese sentido, amados hermanos, es que me gustaría entonces abordar este pasaje con tres enseñanzas que nuestro Señor nos ofrece acerca de todo esto. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo ilustra la situación de su pueblo en este mundo a través de esta historia, a través de esta parábola. La parábola menciona dos personajes que son completamente opuestos, que son completamente distintos el uno del otro. Son un fuerte y marcado contraste que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Por un lado, encontramos a un juez. Por otro lado, encontramos a una viuda. Por un lado, uno es un hombre,
Por otro lado, la otra es una mujer. Por un lado, podemos entender que uno es rico. Por otro lado, la otra es pobre. Por un lado, vemos a uno que es fuerte. Por otro lado, vemos a una que es débil. Por un lado, se nos enfatiza a uno que es injusto. Por otro lado, podemos inferir que la otra es una mujer justa. Un fuerte contraste que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece a través de estos dos personajes. Pero para poder destacar esta primera enseñanza de la que estoy hablando, quiero que nos enfoquemos en la viuda. La viuda, en el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo está enseñando esto, y por qué no decirlo aún en nuestros días, una viuda es una de las personas más vulnerables en el ámbito de la sociedad. Esa es la causa por la que Dios constantemente en el Antiguo Testamento demandaba que el pueblo tuviese un cuidado particular y especial para con este sector de la sociedad. En Isaías capítulo 1, versículo 17, el Señor, una de las cosas que demanda o que está denunciando acerca de la impiedad creciente en su pueblo, que debería ser un pueblo que refleja el carácter de su Dios, es precisamente las injusticias que están haciendo en contra de las viudas. Isaías 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien, les dice el Señor. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, dice el Señor. Versículos 21 al 23. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Esta es una de las denuncias que Dios hace a través del profeta para con el pueblo de Israel. De ser una ciudad justa que manifestaba la equidad de su Dios, ahora ellos manifiestan tanta maldad que aún descuidan a las viudas. En Éxodo capítulo 22, versículos 22 al 24. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Dios prohíbe a su pueblo hacer injusticia con una viuda. Dios se preocupaba y se ocupaba de las viudas y de los huérfanos. Y Él establecía como un juicio que si tú afrentabas a una mujer así, bueno, entonces tú mismo tendrías que enfrentar ese tipo de consecuencias. Es por eso que la Biblia en el Salmo 68, versículo 5, se dirige a Dios como Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y en esta parábola, regresando a Lucas 18, esta viuda es una mujer en necesidad. Es una mujer que está padeciendo injusticia. Es una mujer que está sufriendo afrenta. En el versículo número 3, al final dice que su súplica ante aquel juez era: hazme justicia de mi adversario. Ella no está pidiendo absolutamente nada de más. Ella simplemente está rogando que se haga justicia con ella. ¿Cuál es la situación? No lo sabemos. Muchas pudieran haber sido, muchas pudieran haber estado en la mente de los escuchas y aún en la nuestra. Lo único que sabemos es que alguien, una persona o algunas personas estaban abusando de su posición, oprimiendo a esta mujer. Hazme justicia es lo que está suplicando. Y esa palabra se repite 4 veces en nuestro pasaje. Justicia, justicia en el versículo número 5, justicia en el versículo número 7 y justicia en el versículo número 8. ¿Qué implica esta palabra? El significado literal, bíblicamente hablando, significa en el griego llevar un juicio completamente a su conclusión juntamente con todo lo que éste conlleva de forma debida. Lo único que ella demandaba es que se atendiera a su necesidad debido a que alguien la estaba oprimiendo. Ahora, esto no es lo importante del texto.
Esto nos ayuda a considerar la enseñanza del texto, pero esto no es el enfoque del texto. ¿Quién es esta viuda? ¿O qué es lo que nuestro Señor Jesucristo esperaba que nosotros entendiésemos que representaba esta viuda? Esta viuda, entonces, podríamos decir, es una figura de desamparo y vulnerabilidad en este mundo. Y lo que nuestro Señor Jesús hace con esta pequeña historia es aplicar lo que se conoce como un argumento de menor a mayor. Jesús habla de una viuda, Jesús habla de un juez, muestra la necesidad o la situación, las circunstancias de cada uno de estos personajes para aplicarlo a algo más grande posteriormente. Esta viuda, hermanos, afrentada por las injusticias, en última instancia, es una representación de los escogidos, del pueblo de Dios. En el versículo número 7 lo dice claramente, cuando contrasta la condición de la viuda con los escogidos. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Aquella viuda insistía e insistía e insistía. Se nos dice en la parábola ante el juez que se le hiciera justicia. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de su pueblo como uno del que espera que insista día y noche clamando por justicia. Esta viuda entonces está representando a la iglesia de Cristo. Está representando al pueblo de Dios. Está representando a los escogidos, al Israel de Dios. Lo está representando a usted y me está representando a mí. Está representando a los creyentes, quienes a menudo enfrentaremos y enfrentamos injusticias de este lado de la eternidad. ¿Qué clase de injusticias son las que deberían de estar en nuestra mente a la luz de este pasaje? Bueno, aquí le pregunto yo a usted, hermano. ¿Cuáles son las cosas por las que usted ha estado orando insistentemente esta semana? Y esta es una pregunta capciosa, hermano, porque tiene el doble propósito. Pero uno de esos propósitos es despertarlo a lo que ha ocupado su corazón realmente durante estos días. Piense por un momento por qué cosas ha estado orando a lo largo de esta semana, hermano, si es que ha estado orando. Espero que así sea, hermano. Pero ¿cuáles son las cosas que han cargado su corazón y que usted insistentemente ha llevado ante el trono de la gracia de su Dios? ¿Qué cosas son las que cargan su alma? Le voy a decir algunas de las cosas que a menudo pueden cargar nuestras almas. Y al mencionar estos ejemplos, hermanos, no es que esté pensando en alguien en particular, aún estoy pensando en mis propias necedades, hermanos. A menudo estamos insistentemente orando por cosas como una casa. O si tengo una casa más amplia, una casa más cómoda. O a veces oramos pidiendo, Señor, un auto. O si ya tenemos un auto, Señor, un auto de un modelo más reciente, más cómodo, más adecuado. A veces estamos orando por un trabajo distinto, un trabajo nuevo, un trabajo donde pueda obtener un mejor recurso, un mejor ingreso. A veces también oramos precisamente por eso, mayores ingresos, una mejor economía. Señor, ayúdame a obtener acceso a estas cosas. Y amados hermanos, quiero ser claro en esto. Estas cosas son necesarias. No estoy diciendo que son cosas innecesarias o ilícitas en un sentido. Pero a la vez, amados hermanos, pudiera tratarse de cosas vanas cuando lo ponemos en perspectiva con respecto a las cosas eternas. Además, ¿no nos dijo nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12, por nada estéis afanados? ¿No nos asegura que Él proveerá para nuestras necesidades? ¿Cómo es que a menudo estamos insistiendo o estas clases de cosas son lo que ocupan la mayor parte de nuestras oraciones, manifestando una falta de fe y confianza en la providencia de nuestro Dios?
Una vez más, amados hermanos, no estoy diciendo que no podamos orar por estas cosas. Simplemente lo que quiero hoy provocar en nuestros corazones, en nuestras conciencias, es que podamos examinar y discernir cómo están nuestras motivaciones, en dónde está tu corazón, en dónde está mi corazón. ¿O hay otras cosas por las que pudiéramos estar orando? Como esposos, a veces me encuentro con que estamos orando porque nuestra esposa sea un poco más sumisa. O a las esposas a menudo las encuentro orando porque su esposo sea más amoroso. O a los padres orando para que sus hijos sean más obedientes. O a los hijos orando para que sus padres sean un poco más comprensivos. Y amados hermanos, una vez más, estas son cosas legítimas. Pero cuán a menudo esta clase de oraciones no son causadas simplemente por motivaciones egoístas, que nada tienen que ver con las cosas eternas, pero con nuestra propia comodidad, con nuestro propio anhelo de estar tranquilos, a la luz de lo que el mundo nos vende constantemente, que nuestro propósito en esta vida es la tranquilidad, es la paz, es estar bien, es librarnos de cualquier tipo de inconveniente. Un mundo hedonista, en el que el placer es el fin último, en el que rehuimos de la adversidad. Cuando nos encontramos con algún tipo de oposición, lo único que queremos es dar la vuelta y salir huyendo. ¿Serán estas las cosas que están albergándose en tu corazón constantemente, hermanos? ¿Son esta la clase de cosas por las que nuestro Señor Jesucristo está diciendo aquí que deberíamos de orar insistentemente? ¿Son estas las injusticias a las que se refiere la palabra de Dios en este contexto, hermanos? Amados hermanos, lo cierto es que cada una de esas cosas que acabo de mencionar son necesidades que también los incrédulos tienen. Son necesidades que también los incrédulos enfrentan. Y una vez más, no estoy negando que son importantes. Pero ¿cuáles son esas cosas por las que el Señor Jesucristo en este contexto está esperando que su pueblo oraría, al igual que la viuda, de forma insistente ante la presencia de su Padre? En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, tenemos una manifestación más clara de lo que implica esta clase de oración. Dice allí: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? El contexto nos enseña que la oración insistente a la que se está refiriendo aquí nuestro Salvador surge en virtud de la tribulación por causa de su nombre, que la iglesia debe esperar enfrentar hasta que Él regrese. Ese es el enfoque que el texto está dando, hermanos. Apocalipsis 6:10 nos manifiesta a esos escogidos, al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo, clamando a causa de las injusticias padecidas por causa del nombre del Salvador. No por causa de nuestras propias necesidades egocéntricas o egoístas, sino por causa del avance del reino del Señor, por causa de su evangelio, por causa de la proclamación de este precioso mensaje que es vida para muchos, aunque muerte para otros tantos. El pueblo de Dios, amados hermanos, los escogidos, peregrinan en este mundo como uno vulnerable y aparentemente desamparado ante la corrupción, el desprecio y las injusticias que incluso lo conducen a menudo hasta el punto del martirio. Históricamente esta ha sido la condición normal de la iglesia de Cristo, hermanos. Hoy por hoy estamos viviendo un periodo extraordinario en la historia de la iglesia cristiana. Lo normal no es lo que estamos viviendo, hermanos. Lo normal es lo que vemos registrado en las Sagradas Escrituras y lo que vemos registrado en las historias de nuestros antepasados cristianos.
Comenzando desde Esteban, quien murió lapidado, y aún en esos momentos, mientras él entregaba su alma, clamaba al Señor pidiendo: no les tomes en cuenta este pecado. Cada uno de los apóstoles tuvieron que enfrentar esta clase de persecución y martirio. Jacobo, por ejemplo, fue decapitado. Andrés y Felipe fueron crucificados. Bartolomé fue desollado vivo y después decapitado. Pablo, también le cortaron la cabeza en Roma. Y Pedro, hemos hablado ya de Pedro, fue crucificado, pero ante la indignidad de ser crucificado al igual que su Salvador, la tradición dice que él pidió que fuera crucificado de cabeza. Esta es la condición común de la historia de la iglesia de Cristo, hermanos. No solamente los apóstoles. A lo largo de los siglos, los cristianos han enfrentado persecución y siguen enfrentando persecución. Dos ejemplos que quiero ofrecerles. Un hombre llamado Amir Nashi, jardinero en Pakistán, cristiano. Se llevó a cabo un robo en el lugar para el cual él trabajaba. Y con el propósito de limpiar su nombre, él personalmente, voluntariamente fue a declarar a la comisaría. Pero una vez estando allí, fue torturado. Fue torturado al punto de querer obligarlo a confesar un crimen que él no había cometido. Se dice que cuando su hermano recogió el cadáver, encontró que habían orinado sobre este. Todo por causa de Cristo. Injusticias por las que somos llamados a clamar. O una mujer de Siria, Susan, maestra de profesión de 60 años, que no se fue de su localidad para seguir estando al pendiente de sus alumnos. Y sin embargo, por causa de su profesión cristiana, fue violada, torturada y lapidada por militantes islámicos. Tras haberle hecho el estudio, se llegó a la conclusión de que su martirio duró 9 largas horas. La iglesia cristiana, hermanos, ha experimentado y experimentará persecución de este lado de la eternidad. Y en ese contexto es que nuestro Señor Jesucristo está exhortando a sus discípulos a orar. Y no desmayar, esperando la justicia que reivindicará todas las cosas. Justicia que a menudo no llegará aquí y ahora, hermanos. A veces somos nosotros directamente quienes por causa de Cristo seremos tratados injustamente de alguna u otra manera, en cuyo caso somos llamados a apelar a Dios por la justicia que solo Él puede y es capaz de traer. Pero no olvidemos, amados hermanos, que tenemos otros hermanos y hermanas que sufren mucho más severamente que nosotros y debemos mantenerlos en nuestras oraciones. Quiero leer literalmente esto que tengo aquí porque son datos. Según algunas estimaciones, más de 200 millones de cristianos enfrentan intimidación, discriminación y encarcelamiento cada año. Las iglesias locales en China están bajo observación gubernamental. Los cristianos en Sudán enfrentan violencia genocida por parte de musulmanes militantes. A los ciudadanos de Arabia Saudita no se les permite convertirse a la fe en Cristo. Los pastores en Vietnam se reúnen en secreto para poder recibir su formación teológica. Los budistas militantes en Sri Lanka cierran iglesias y amenazan a los creyentes con violencia física constante. Los cristianos en Eritrea son encarcelados en cifras récord. Los hindúes en la India niegan a los cristianos de casta baja los derechos humanos más básicos. Y estas son solo algunas de las formas y algunos de los lugares en que los cristianos sufren injusticia. Pero me temo que a menudo para Occidente, sentados en nuestras cómodas bancas, y no tiene nada de malo esto, hermanos, se nos olvida la realidad de lo que implica seguir a Cristo. En países hostiles al Evangelio, miles de cristianos incluso son ejecutados
Casos como el de un pastor de una iglesia local en Irán y padre de 4 hijos asesinado a sangre fría son recurrentes. Este amado hermano fue secuestrado por la policía local y luego apuñalado hasta la muerte, con su cuerpo ensangrentado tirado en la calle frente a la casa de su propia familia. Al tiempo que hubo una advertencia escalofriante para otros líderes cristianos. El gobierno sabe lo que están haciendo y pronto iremos por ustedes. Debemos esperar y velar, amados hermanos, por el día en que finalmente se hará justicia. Mientras tanto, Jesús nos dice que oremos siempre y que nunca desmayemos. Y nos dice esto porque sabe que un día se hará justicia. Jesús mismo se encargará de ello en el gran día del Hijo del Hombre, cuando regrese como el fulgurar del relámpago que resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Una vez más, déjeme preguntarle, hermano, ¿está usted perseverando en oración? Y en segundo lugar, ¿está usted orando por las cosas correctas? El segundo punto, la segunda enseñanza que nuestro Salvador nos ofrece a través de esta historia, precisamente tiene que ver con lo que acabo de mencionar. Él asegura a su pueblo la intervención y el alivio de Dios. El otro personaje que se encuentra en esta parábola es este juez. Este juez es un hombre sin piedad y sin compasión. Él mismo afirma estas cosas en el versículo 4. Decimos que es un hombre impío porque él dice, no temo a Dios. Y decimos que es un hombre sin compasión porque él dice, ni tengo respeto a hombre. Él mismo está declarando en la parábola por su propia boca que es esta clase de varón. Y en este hombre vemos el rostro de la humanidad caída. Interesantemente, al expresar estas cosas, este personaje ficticio está manifestando su quebrantamiento abierto de los 2 mandamientos que nuestro Señor Jesucristo enseñó como el resumen de toda la ley. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Y este hombre simplemente afirma, yo no temo a Dios y tampoco me interesan los hombres. Es la clase de hombre que simplemente se ocupa de sí mismo. Es la clase de hombre que no le interesa absolutamente nada ni nadie más, sino su propio bienestar y conveniencia. Pero es a través de este personaje tan terrible que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece un glorioso consuelo. Porque siendo como es este hombre, en la historia se nos dice que tras la insistencia de aquella viuda, simplemente y finalmente dijo, como esta viuda me es molesta, le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Al hacer esto, nuestro Señor Jesucristo dice y nos enseña a través de un contraste y un paralelo, que si este hombre, siendo como es, siendo tan impío como es, fue capaz de actuar en justicia para con la necesidad de esta mujer, Jesucristo pregunta, ¿acaso Dios? ¿Cuánto más podríamos traducirlo? Dios ¿no hará justicia a sus propios escogidos que claman a Él día y noche? El argumento no es que Dios es igual que este juez. Todo lo contrario. Él está diciendo que Dios es completamente diferente a este juez y por esa causa Dios se encargará de llevar a cabo justicia sobre sus escogidos, sobre aquellos que claman día y noche. Abraham, cuando argumentó ante el Señor por causa de la destrucción inminente de Sodoma y Gomorra, hizo esta pregunta retórica: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Él estaba diciendo: Señor, tú siempre actúas con justicia. Y ese es el carácter de Dios, hermanos. Y Cristo nos está asegurando a través de este contraste y este paralelo que nuestro Dios tarde o temprano llevará a cabo su justicia.
todos estos crímenes, todas estas injusticias, todos estos actos atroces que constantemente la gran Babilonia ha cometido en contra de su pueblo, en contra de su iglesia, tarde o temprano serán cada uno de ellos juzgados. Dios va a responder sí o sí, hermanos. La pregunta es, ¿cuándo lo hará? Y aquí es donde yo creo que está el paralelismo. El contraste lo vemos entre el carácter del juez y el carácter de Dios, pero hay un paralelo entre lo que el juez hace y lo que Dios hace. ¿Cuál es ese paralelo? Aunque muchos comentaristas no están de acuerdo con este punto y son una minoría los que lo entienden de esta manera, yo me identifiqué con esa minoría y creo que nuestro Señor Jesucristo, el paralelo que está estableciendo aquí es cuando señala, os digo en el versículo 8, parte A, que pronto les hará justicia. En esa palabrita pronto hay un gran debate. Y hay quienes desarrollan argumentos de 10, 15 puntos para manifestar lo que significa esa palabra pronto. ¿Cuál es el sentido de esa palabra? Y a menudo las personas implican, los comentaristas implican que cuando dice pronto se refiere a tiempo. Es decir, inmediatamente, rápidamente. Pero yo creo que ese pronto se refiere más bien a la manera, a la forma. Dicho de otra manera, cuando el Señor Jesucristo dice, os digo que pronto les hará justicia, Jesús está hablando de la forma en la que llegará la justicia, haciendo alusión a algo repentino y abrupto. Y esto cuadra más con el contexto, porque anteriormente nuestro Señor hablaba de los días de Noé y los días de Lot. ¿Cómo llegó el juicio en los días de Noé? De pronto el Señor abrió los cielos, las compuertas de los cielos, y el gran diluvio vino a traer el juicio. ¿Cómo llegó el juicio en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra? Repentinamente, abruptamente, de pronto el Señor comenzó a lanzar fuego y azufre de los cielos para juzgar a aquellas dos ciudades impías. ¿Cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo? Abruptamente, repentinamente, en el momento en que menos esperamos, Jesucristo regresará. Esto es lo que Él está señalando y en ese sentido es que encontramos este paralelo. Así como el juez aparentemente tardaba en responder, así aparentemente podríamos decir que nuestro Señor tarda en atender al clamor de su iglesia. Apocalipsis 6:10, una vez más, claman estos escogidos, estos santos, ¿hasta cuándo, oh Señor? Tú que juzgas. Implicando, amados hermanos, que a menudo nosotros clamaremos en medio de las dificultades y aflicciones que enfrentamos por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo en este mundo caído y no veremos aquí y ahora la respuesta. Pero Dios responderá. Dios arreglará las cosas para sus elegidos, aunque aparentemente tarde en hacerlo, hermanos. Esto es lo que está enseñando este pasaje. Llegará la vindicación, aunque esto implique una paciente espera. Y por eso es que somos llamados a vivir orando siempre y no desmayando, hermanos. Orar y no desmayar es la exhortación que nuestro Salvador nos hace a cada uno de nosotros el día de hoy. Y como en todas las exhortaciones que nuestro Señor Jesucristo hace, aún nos dio ejemplo a cada uno de nosotros en cuanto a esta perseverancia. Jesús es uno que oró continuamente, no desmayó en la oración. Aún en algún momento de su ministerio parecía que estaba desmayando. En Mateo 27, versículo 46, cuando el Señor estaba en aquella cruz, en aquel Calvario, de pronto extendió sus ojos y clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos instantes podríamos pensar o considerar que quizá el Señor finalmente estaba desmayando, el Señor estaba desesperando, pero no fue así, hermanos. Porque en Lucas 23, versículo 46, se nos enseña que el Señor, clamando a gran voz, clamó diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, amados hermanos, enfrentando la más grande de las injusticias, ante un Pilato que tal como este juez, no atendió al llamado, no quiso hacer lo que era justo. Él mismo señaló, no hallo falta alguna en este hombre.
Él mismo declaró que Jesús era inocente y sin embargo lo entregó a la crucifixión. Amados hermanos, esa es la más grande de las injusticias que ha existido en un sentido en el ámbito de la humanidad. Cristo era inocente, Cristo era sin pecado. Hace algunos días en un centro de rehabilitación un joven hizo una pregunta muy particular. Jamás me habían hecho esta pregunta, pero dio pie para poder explicar con claridad el Evangelio, porque él preguntó, ¿pero qué crimen cometió Jesucristo? ¿Por qué es que lo pusieron en esa cruz? ¿Cuál fue su maldad? Joven, gracias por esa pregunta. Porque en un sentido ninguna. Y en otro sentido todas. En un sentido él no cometió crimen alguno. Él jamás pecó. Él jamás transgredió la ley. Y desde esa perspectiva, lo que estaban haciendo con él fue un acto de injusticia. Pero en otro ámbito, en el ámbito celestial, él cargó con nuestros propios pecados. Y el Padre llevó a cabo un acto de justicia sobre la persona de su propio amado Hijo, castigándolo a él en lugar de a nosotros, en lugar de a su pueblo, en lugar de a estos sus escogidos, manifestando así que Él es justo, santo, pero misericordioso, hermanos. La justicia llegará, hermanos. Y somos llamados entonces a vivir orando siempre y no desmayando. Pero decía al principio del mensaje que tras la narrativa de la parábola y la aplicación, nuestro Señor Jesucristo concluye con una pregunta penetrante que nos revela la verdadera naturaleza de la lucha que enfrentamos, hermanos. Y aquí quiero llegar a esta última parte ya. El problema para el cristiano, el verdadero problema, nunca ha sido la persecución. Tan terrible como esto es, hermanos. Tan trágico como es lo que leía hace un momento. El verdadero problema para la cristiandad nunca ha sido desde fuera. El verdadero problema, hermanos, está dentro. Está en nuestros corazones. Está en cada uno de nosotros. Porque Jesús, en medio de toda esta exhortación, lanza esta pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Históricamente la persecución, lejos de apagar a la iglesia de Cristo, lejos de hacer morir a la iglesia de Cristo, ha avivado la fe de los cristianos. Históricamente, entre más mártires hay, esa sangre parecería el fertilizante de la tierra. Surgen más y más creyentes para gloria y alabanza del Señor. Pero conforme a lo que nuestro Señor ha estado abordando aquí, a la luz de lo que también enfatizamos en el sermón anterior, amados hermanos, este pasaje nos advierte más bien del secularismo como el mayor de los peligros que acecha la vida del cristiano aquí y ahora, particularmente en el mundo de Occidente, hermanos, particularmente en esta cultura en la que nosotros nos encontramos viviendo, caracterizada por un materialismo, por un egoísmo, por un egocentrismo en el que simplemente estamos buscando lo nuestro, nuestra comodidad, ese individualismo que nos caracteriza tanto y que nos estorba para que como iglesia podamos seguir avanzando. El énfasis en el individuo, en mi yo, antes que en la congregación o en la comunidad. El pensar en mi propia comodidad antes que en el bienestar de mi prójimo. Eso es el materialismo al que yo me refiero, amados hermanos. Un materialismo que se ha infiltrado sutilmente en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Un materialismo que es ajeno a las Sagradas Escrituras, que es ajeno al contexto en el que el Señor Jesucristo mencionó muchas de las cosas que mencionó. Este juez es la imagen viva del secularismo en todo su esplendor. Dijimos en la ocasión pasada que el secularismo es esa corriente, esa filosofía que rechaza por completo al Señor, que niega a Dios.
Este juez es la imagen de ese secularismo. Él rechaza a Dios. No temo a Dios, dice él. Ni temo, ni tengo respeto por el hombre. De manera que, volviendo al principio de nuestro sermón, hay muchas razones que mencionamos del por qué no oramos, del por qué nos cuesta tanto trabajo orar, del por qué nos es tan difícil a menudo orar. Pero Jesús nos ofrece la razón más fundamental con su pregunta: la falta de fe. La falta de fe. Y cuando digo aquí fe, hablo de la fe. Cuando el Señor hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? La forma más literal de traducir esta frase del griego es: ¿hallará la fe en la tierra? No está hablando de una fe en general. Muchos podemos pensar que tenemos fe. Cristo está hablando aquí de la fe. La fe que confía en Jesús como su suficiente Salvador. La fe que cree en el regreso de Cristo. La fe que reconoce que esta vida es algo pasajero, temporal, efímero. La fe que vive a la luz de esta eternidad, no buscando su comodidad de aquí a ahora, porque solo estamos de paso. La fe que entiende, que reconoce, que abraza experiencialmente que somos peregrinos, que nuestro hogar no está aquí, sino allá en la gloria. La fe que entiende y que reconoce y que afirma y que vive a la luz de ello, que hay un infierno, así como hay un cielo. La fe que reconoce que hay vida eterna. La fe que apunta constantemente hacia las cosas venideras y no hacia las cosas temporales y pasajeras. ¿Hallará fe en la tierra? Esta es una pregunta, amados hermanos, de aplicación personal. Es una pregunta que tenemos que hacernos a nivel individual. Piensa en la esposa de Lot. ¿Cuál es tu condición, amado hermano? ¿Cuál es tu situación? ¿Hay esta clase de fe en ti? Si la hay, la evidencia según el pasaje es que estamos orando persistentemente y por las cosas correctas. La evidencia de que tenemos esta fe es que oramos siempre y no desmayamos. Por esta oración de la que habla Jesús en este pasaje en particular: que venga tu reino, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. En esa frase podemos resumir el clamor de los creyentes de Apocalipsis 6:10. Que tu reino venga, Señor. Que tu reino venga. En su momento nuestro pastor nos hablará de todo el contenido de esa preciosa frase. Pero esta es la clase de oración que creo que nuestro Señor está destacando aquí. Y una vez más, hermano, no estoy diciendo que orar por otras cosas no es correcto. Lo que estoy simplemente diciendo es que a menudo, hermanos, nuestras oraciones insistentes manifiestan en dónde está nuestro corazón. Podemos y debemos orar al Señor pidiendo el pan nuestro de cada día. Así nos enseñó también nuestro Salvador. Pero, amados hermanos, si eso es todo lo que estamos pidiendo constantemente, si estamos ensimismados en las cosas temporales, algo está mal en nuestro corazón. Esto es de lo que estaba advirtiendo el Salvador. ¿Hallará fe en la tierra cuando Él regrese? ¿Encontrará su iglesia realmente viviendo la vida espiritual que es llamada a vivir? Necesitamos recuperar, amados hermanos, el sentido correcto de la vida o de lo que implica la vida cristiana. Quiera el Señor ayudarnos a renovar nuestro entendimiento, a purgar nuestro entendimiento, a limpiarnos de nuestras falsas presuposiciones
materialistas y mundanas y vivir realmente como extranjeros y peregrinos. Quiera el Señor hacerlo por medio de llevarnos a un genuino arrepentimiento que ocurre en el ámbito del corazón y que persevera a la luz de ello. Quiera el Señor concedernos gracia para que, como el pueblo escogido que somos, podamos seguir clamando e insistiendo delante de su presencia, no meramente por cosas temporales y pasajeras, pero primordialmente por las cosas eternas, intercediendo ante el Señor para que su reino se establezca y su justicia sea vindicada, intercediendo al Señor por causa de la iglesia de Cristo que sufre persecución, intercediendo al Señor para que éste obre para gloria y alabanza de su santo nombre y siga sustentando a su pueblo que sufre hasta ese día en el que finalmente veremos su trono siendo plenamente establecido. Si viniera el Hijo del Hombre, hallaría fe, la fe en tu corazón. Que el Señor nos ayude a considerar estas verdades, hermanos. Oremos.